Bien, buenos días, alumnos de 11º grado de Contaduría y Finanzas. Vamos a ver un tema más que es monto y valor actual. Bien, vamos a ver el glosario. El monto dice constituye la cantidad total a pagar en la fecha de vencimiento. Incluye el capital más los intereses. También se le llama el valor al vencimiento y se denomina con la letra S. Valor actual es el valor que tiene una deuda al día que se tomó un préstamo. También se le llama valor presente. Bien, vamos con el ejemplo número 1. Dice, una persona solicita un préstamo de 2.580 lempiras a pagar en 8 meses a una tasa del 27% anual. ¿Cuánto debe pagar en total? Bien, entonces el monto se representa con la letra S y su fórmula se obtiene de la siguiente manera. S es igual a C más I, ¿verdad? Recuerden ustedes que C significa capital y la I significan intereses. Entonces el monto es el capital más los intereses. Entonces S va a ser igual a C, que es el capital, ¿verdad? Más, recuerden ustedes que interés, la formulita era C por R por T. Entonces es más esto, ¿verdad? Que es haciendo una sustitución de I por la igualdad que vimos anteriormente, que era I es igual a C por R por T. Entonces lo sustituimos, entonces lo factorizamos. Eso va a ser igual, como la C se repite, entonces es factor común. Entonces sacamos factor común. Si yo divido C entre C, es 1, ¿verdad? Más CRT entre C, se me cancela C y solo me queda RT. Entonces esta es la formulita del monto, ¿verdad? Esto, si ustedes recuerdan, es también con el interés compuesto, que era la misma formulita en 9º grado, ¿verdad? Bien, vamos con los datos. Dice C es igual a 2.580, ¿verdad? La tasa es igual al 27%, que pasada a decimales nos queda como 0.27, que lo dividimos siempre entre 100. Y 8 meses lo pasamos a años, ¿verdad? Porque está en años la tasa, entonces el tiempo también tiene que ir en años. Entonces 8 entre 12 me da 0.67. Bien, ustedes pueden hacerle una calculadora como 8 sobre 12, ¿verdad? Es más exacto. Si lo hacen 8 sobre 12 colocándolo aquí en esta formulita, les va a dar diferente que si ponen esto, ¿verdad? Porque en los números que no hay una división exacta, siempre se va a redondear y a veces se le quita y a veces se le pone, depende del número que le siga. Entonces ahí en la respuesta va a variar un poco. Depende de qué tan grandes sean las cantidades, ¿verdad? A veces ni siquiera es significativo, pero cuando las cantidades son grandes, por ejemplo hablamos de millones de lempiras o de unos 800.000 lempiras, entonces la diferencia sí se va a notar más. Entonces lo que se hace es hacer la división, poner la división en la fórmula, entonces aquí en la respuesta nos da más exacto, ¿verdad? Bien, entonces ya tenemos los datos y vamos a sustituirlos en la formulita. S es igual a C, aquí lo tenemos, ¿verdad? Que es 2.580, que es este, más 1, más 0.27 por 0.67. Entonces al multiplicar eso, hacer eso, aquí recuerden que al ponerlo en la calculadora tienen que usar paréntesis, ¿verdad? Si no usan paréntesis, entonces aquí les va a salir malo, porque si ponen solo la X acá, entonces les va a multiplicar por 1 y les va a sumar esto. Y recuerden que cuando hay paréntesis, primero en este caso se resuelve la multiplicación, luego la suma y luego se multiplica por esto.
Entonces, de esta manera, primero se resuelve lo que está acá. Y del paréntesis, primero la multiplicación, ¿verdad? Entonces nos da un total de 3.046.72 lempiras. Entonces, se debe de pagar en total esa cantidad, ¿verdad? 3.046.72. Recuerden siempre colocar la respuesta, ¿verdad? Aunque aquí dicen algunos, ay, pero si aquí ya me dio, esto es. Recuerden que aquí hay varios procedimientos, entonces hay algunos que hacen los ejercicios y ni siquiera saben cuál es la respuesta, entonces siempre va a ser necesario colocar la respuesta. Ejemplo número 2. Una institución de ahorro y crédito concede en los depósitos de ahorro el 8.5% anual de intereses. Los acredita el 30 de junio y el 31 de diciembre, es decir, a mitad del año y al final del año. Y el dinero depositado antes de los primeros 10 días de cada mes gana intereses de todo el mes. De lo contrario, no gana intereses en ese mes. Un cliente abre una cuenta el 6 de enero con 800 lempiras. El 25 de febrero deposita 600 y el 14 de junio 740 lempiras. ¿Cuál es el saldo al 30 de junio? Bien, entonces para eso, primero hacemos una línea de tiempo. Así, ¿verdad? Entonces, como es hasta junio que nos pide, entonces aquí inicia enero, termina acá, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Bien, entonces marcamos los depósitos. El primero, el segundo y ahí el tercero. Entonces el primero el 6 de enero, el segundo el 25 de febrero y el tercero el 14 de junio. Y colocamos los depósitos que hicieron, ¿verdad? Entonces en junio, aquí vamos a encontrar cuánto va a ser el saldo a esa fecha. Entonces primero calculamos el tiempo. Entonces el primer depósito, como lo hizo el 6 de enero, te gana los 6 meses, ¿verdad? De intereses. Entonces 6 meses de enero hasta junio. El segundo depósito lo hizo en febrero, pero como lo hizo después del día 10, entonces solo va a ganar los intereses de 4 meses, ¿verdad? Que son esos. Entonces 4 meses. Tercer depósito no gana intereses porque fue depositado después del 10 de junio. Entonces ahí no gana intereses. En esto lo vamos a necesitar para que esto continúe. Bien, vamos con la continuación. Número 1. Capital era 800, ¿verdad? La tasa es 8.5%, que pasado a decimales nos da 0.085. Gana 6 meses de interés. Que aquí, esto como es una división exacta, entonces lo podemos pasar a decimales sin problema, ¿verdad? Ahí no nos va a tener ninguna variante. Entonces, calculamos los intereses. Entonces, los intereses es igual a C por R por T. Entonces, C es 800, R es 0.085 y el tiempo 0.5 años. Entonces, nos da como resultado 34 lempiras. En el segundo depósito hizo 600 lempiras, ¿verdad? La tasa de interés es la misma. Ahí el tiempo eran 4 meses, que simplificado nos da un tercio, ¿verdad? Entonces aquí como un tercio da 0.33333, entonces lo dejamos como fracción, ¿verdad? Para que no nos varíe tanto la respuesta. Entonces 600 por 0.085 por un tercio nos da a 17. En el tercer depósito, como lo hizo en junio y después del día 10, entonces no gana intereses. Entonces, si sumamos los intereses que ganó por el primero y por el segundo depósito, nos da un total de 51 lempiras. Entonces, el saldo el 25 de junio va a ser los 800 lempiras que depositó primero, el segundo depósito que es de 600, más el tercer depósito que son 740, más los 51 lempiras
de interés que ganó por los primeros depósitos, ¿verdad? Entonces va a tener 2.191 lempiras. Ahí eso es todo. Bien, vamos con el ejemplo número 3 sobre valor actual. Dice, ¿cuál es el valor actual de una inversión que en 6 meses se convirtió en 1.456 lempiras a una tasa del 28% anual? Entonces primero hacemos la línea de tiempo. Entonces aquí ocupamos 6 meses. Entonces como no nos dice desde cuándo hasta cuándo, por eso no colocamos enero, febrero, sino que de 0 a 6. Entonces dice que el monto es 1.456, ¿verdad? La tasa de 28% que pasada a decimal nos queda 0.28 y el tiempo son 6 meses, que esta también es una división exacta, ¿verdad? Porque me da 0.5, un decimal exacto. Entonces ahí está, lo podemos dejar como 0.5. Y C, eso es lo que andamos buscando, ¿verdad? Bien, entonces recordemos la fórmula de S, del monto. Es igual a C, entre paréntesis 1 más R por T. Entonces, si yo despejo C, entonces, como esto está multiplicando a C, va a pasar a dividir a S, ¿verdad? Que es lo que tengo acá. Entonces me queda que C es igual a S entre 1 más R por T. Entonces, ahora sustituimos los valores. C igual a S entre 1 más R por T. Si lo sustituimos, S es 1.456 que tenemos acá. Aquí 1, ese va a ser siempre el mismo, es una constante, más 0.28 por 0.5, ¿verdad? Que es la tasa por el tiempo. Entonces, como resultado, obtenemos 1.277.19 lempiras. Entonces, lo que nos pedía es el valor actual, ¿verdad? Entonces, que es C. Entonces, 1.277.19. Y este era el monto, ¿verdad? Que acuérdense que el monto es lo que teníamos al inicio, el capital, más los intereses. Entonces, el capital o valor actual es de 1.277.19. Vamos a ver el ejemplo 4. Dice, el señor Ortiz puede saldar una deuda hoy, pagando 2.000 lempiras, o dentro de 6 meses, pagando 2.180. Si el dinero puede ganarle el 15% mensual, ¿qué le conviene más? Entonces ahí sacamos los datos, ¿verdad? El monto serían 2.180. La tasa del 15%. El tiempo, 6 meses, que es igual a 0.5 años. Y el valor actual, entonces no lo tenemos, entonces lo vamos a calcular. Entonces ahí tenemos que C es igual a S entre 1 más R por T. Sustituyendo los valores nos queda 2.180 entre 1 más 0.15 por 0.5. Entonces el resultado, 2.027.91. Entonces significa que 2.180 lempiras pagadas a 6 meses hoy valen 2.027.91. Por lo que 2.027.91 menos 2.000 son 27.91 lempiras. Por lo que si paga de contado, se ahorra esa cantidad, ¿verdad? 27.91 lempiras. Por lo que conviene pagar de contado. Bien, en este caso son cantidades pequeñas, ¿verdad? Pero como les digo, si son cantidades grandes, por ejemplo, hablamos de millones, esta cantidad se convierte en una cantidad bastante grande, porque 6 meses con intereses es bastante, ¿verdad? Entonces, en este caso, 6 meses, dice, pagar 27 lempiras no es mucho, ¿verdad? Pero
al hablar de cantidades grandes de dinero, los que manejan aquí los empresarios y todo eso, entonces representa bastante diferencia. Bien, ejemplo número 5. Dora firma un pagaré por una deuda de 5.000 lempiras a pagar en un plazo de 8 meses, con un interés del 24%. 2 meses después de que se formalizó la transacción, su poseedor decide descontar el documento a una tasa del 20%. ¿Qué cantidad recibirá el poseedor? ¿Cuánto ganará el comprador del documento? Bien, ahí son 2 preguntas las que hay que contestar. Entonces primero hacemos una línea de tiempo. Entonces como son 8 meses, entonces calculamos de 0 hasta 8. Luego dice, primero determinamos el valor del vencimiento del pagaré. Entonces, el capital son 5.000, la tasa es el 24%, que convertido en decimales es 0.24, y tiempo son 8 meses, que si yo lo simplifico, me da 2/3, y como la división no es un decimal exacto, entonces lo dejo como una fracción, ¿verdad? Entonces si calculamos S igual a C por 1 más R por T, entonces vamos a obtener que 5.000 por 1 más 0.24 por 2/3 me da 5.800. Entonces, ¿qué significa eso, verdad? Que al inicio son 5.000, o sea, el valor actual, pero a los 8 meses son 5.800 lempiras los que tiene que pagar. Bien, vamos con la continuación. Como transcurrieron 2 meses, entonces hay que calcular el valor actual a esa fecha al 20%. Entonces primero determinamos el valor del vencimiento del pagaré. C no sabemos cuánto es lo que vamos a buscar. Tasa es 20%, que pasaba de decimales 0.2. Y tiempo, como eran 8 meses menos 2 meses que ya transcurrieron, son 6 meses. Entonces 6, si lo pasamos a años, entonces 6 entre 12, aquí es una división exacta, o sea, me da un decimal exacto, entonces lo puedo hacerla. Luego, ya habíamos visto en la línea de tiempo anterior que inicialmente eran 5.000 lempiras los que se habían prestado, ¿verdad? Entonces, al término del vencimiento, tenía que pagar 5.800 por todo. Entonces, aquí calculamos el valor actual. Entonces, tenemos los datos, ¿verdad? S es 5.800, que ya lo tenemos acá. 1 es una constante, más R, que es 0.2, por el tiempo, que es 0.5. Es la mitad del año. Entonces, al hacer la operación acá, nos da como respuesta 5.272.73, que ese sería el valor actual cuando han transcurrido 2 meses. Entonces, como nos pedía contestar 2 preguntas, entonces la primera dice, el poseedor recibirá 5.272.73 por el descuento y el comprador ganará 5.800 menos los 5.272.73, va a ganar 527.27 lempiras. Bien, eso es todo por hoy.